Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Vamos a ver equilibrio en reacciones. Nos dan una reacción química que es el bromo en estado gaseoso, por eso es bromo 2. Reacciona con hidrógeno en estado gaseoso, por eso es hidrógeno 2. Y su resultado es ácido bromídrico. Y me dan la cantidad de moles de cada una de las especies ya en equilibrio. La cantidad de moles en equilibrio. Y el volumen del recipiente que las contiene. Lo primero que tenés que hacer es balancear la reacción química. Viste que acá tenés dos bromos, acá tenés dos hidrógenos y acá tenés un solo bromo y un solo hidrógeno. Entonces acá va un 2. O sea que un mol de bromo reacciona con un mol de hidrógeno y nos da como resultado 2 moles de ácido bromídrico. Todo esto está en equilibrio. Entonces lo primero que vas a hacer después de balancear la reacción química es calcular las concentraciones molares de cada especie. Tomar los moles y los dividís por el volumen en litros. Fíjate que son 3 especies en estado gaseoso. Acá no lo puse, pero las 3 están en estado gaseoso. O sea que, ¿qué volumen ocupan? El volumen de todo el recipiente. El recipiente tiene 500 mililitros. Pasalo a litro, ¿viste? Lo dividís por 1000 y lo pasas a litro. En este caso, dividirlo por 1000 es correr la coma 1, 2, 3 lugares. Te va a quedar 0,5. Claro, 500 mililitros son medio litro, 0,5. Entonces, si yo a 0,4 moles lo divido por el volumen de 0,5 litros, me va a dar la concentración molar. Revísenme las cuentas, por favor. Acordate que la concentración molar es lo que vos usás para determinar la constante de equilibrio. 0,4 moles tengo en equilibrio, lo divido por el volumen, que es 0,5 litros, y me da 0,8. Qué tonto que soy, era una cuenta muy fácil de hacer. 0,8 ¿qué? Molar, que son los moles por cada litro. Claro, acá la cuenta es la misma, ¿no? Es 0,4 moles dividido 0,5 litros. Bueno, la concentración de H2 es también 0,8 molar. Vamos a la concentración del ácido bromídrico. Ahí tenemos 1,2 moles y al dividirlo por 0,5 es como multiplicarlo por 2. 2,4, el doble da. 2,4 molar que surge después de tomar la cantidad de moles y dividirlos por el volumen en litros. En litros, no va a dividir volumen en mililitros, puede dar cualquier disparate. Estas son las concentraciones en equilibrio. Estas son las concentraciones en equilibrio. Entonces vamos a hablar de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, que se llama K sub C, la vas a obtener como la concentración molar de los productos, en este caso HBr, elevada al coeficiente estequiométrico, que es 2, dividido, y hacer lo mismo en el denominador, hacer lo mismo pero con los reactivos. Tomás la concentración del bromo 2, la elevás a su coeficiente estequiométrico, que es 1, lo multiplicás por la concentración molar del hidrógeno, del H2, también lo elevás a su coeficiente estequiométrico, que es 1, y bueno, esa es la expresión de la constante de equilibrio. Acordate que en el numerador van las concentraciones molares de los productos entre sí multiplicadas y elevadas a su coeficiente estequiométrico. Acá hay un solo producto, esta especie. Y en el denominador van la multiplicación de las concentraciones molares de cada reactivo, también elevadas a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Bueno, ahí está la expresión, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. Acá tenemos 2,4 al cuadrado dividido, y acá tenemos 0,4, no 0,8, perdón, 0,8 por 0,8, ¿no? O sea que tenemos 2,4 al cuadrado dividido 0,8 al cuadrado, porque 0,8 por 0,8 es 0,8 al cuadrado. Bueno, lo hacemos, a ver, sería así. 2,4 lo elevo al cuadrado, esto da lo que tiene que dar y lo divido por 0,8 al cuadrado. Y esto me da 9. Bueno, esta es la constante de equilibrio, 9. Bueno, después revisen las cuentas, porque yo soy medio peligroso, medio 9, qué sé yo, revisen las cuentas, soy medio peligroso haciendo cuentas. Bueno, esta es la constante de equilibrio, que resulta que depende de la temperatura. Ahora, ¿qué pasa
en muchas ocasiones una reacción química en equilibrio se ve perturbada o por un cambio de concentraciones, o por un cambio de presión, o por un cambio de temperatura. ¿Qué ocurre? Y este es el principio de Le Chatelier. ¿Qué ocurre si esta reacción química sufre? Bueno, esta no, vamos a hablar de cualquiera. Después hablamos de esta. ¿Qué ocurre cuando una reacción química sufre un aumento de la presión? Bueno, eso es una perturbación de la reacción. Entonces la reacción va a comportarse de modo tal de compensar ese desequilibrio. Si aumentó la presión, la reacción química va a tratar de bajar ese aumento de presión. Viste que son gases todas estas especies, ¿no? Y la presión parcial de un gas depende de la cantidad de moles. Entonces, la presión total es la suma de las presiones parciales. Entonces, claro, podemos afirmar que la cantidad de presión depende de la cantidad de moles. Entonces, ¿cómo se va a comportar la reacción química frente a un aumento de presión? Lo que va a hacer la reacción química es desplazarse de modo tal que disminuya la cantidad de moles donde hay más moles y que aumente donde hay menos moles. O sea, se va a desplazar desde donde haya más moles hacia donde haya menos moles. Eso cuando aumenta la presión. Si vos mirás nuestra reacción química, mirá, acá tenés un mol y un mol. O sea que en reactivos tenemos 2 moles. En productos tenemos, ¿qué? 2 moles. Como la cantidad de moles que hay en productos y en reactivos es la misma, no va a haber ningún tipo de desplazamiento frente al aumento de la presión. Es decir, esta reacción química va a ser indiferente al aumento de la presión. Ahora, si vos tuvieses otra reacción química donde acá tenés 3 moles y acá tenés 2, se desplaza hacia la izquierda. Si tenés una reacción química donde tenés más moles en producto que en reactivos, 3-2, por ejemplo, se va a desplazar hacia la derecha. Va a desprenderse donde haya más moles hacia donde haya menos moles. Todo eso lo hace para combatir el aumento de la presión. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Desde ya te digo que va a cambiar la constante de equilibrio, porque la constante de equilibrio depende de la temperatura. Ahí es donde vos tenés que pensar si la reacción química es endotérmica o exotérmica. En este caso ya nos dijeron como dato que era exotérmica. Si una reacción química es exotérmica es porque libera calor. Si vos le aumentás la temperatura va a liberar más calor que antes, o sea que va a favorecer el desequilibrio. No. Fíjate que la reacción química siempre tiende a volver a su condición de equilibrio. Entonces, era exotérmica, ¿sí? Entonces, si aumenta la temperatura, no va a ser más exotérmica, no va a desprender más calor que antes. No. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que va a hacer la reacción química? Como es exotérmica, se va a desplazar hacia la izquierda. Va a pasar moles de aquí a moles de aquí, para tratar de compensar de este modo la distorsión, que fue el aumento de temperatura, y por supuesto volver al equilibrio. Lo que sí, si la temperatura quedó en un valor distinto, pues la constante de equilibrio quedará en un valor distinto, porque la constante de equilibrio depende de la temperatura. Acordate, si es exotérmica, libera calor. Si aumentamos la temperatura para que no libere más calor, la reacción química se va a mover hacia la izquierda, todo porque era exotérmica. Si hubiese sido endotérmica, esto hubiera ocurrido al revés. Gente linda, espero ver, ahí te aparece la lista de reproducción, la lista de reproducción de reacciones en equilibrio. Espero haber sido claro, espero haber sido útil y que nos veamos en el próximo video. Chau, chi.